Hola amigos, y hoy estamos en este evento de CardioTips Podcast con un invitado muy especial, un invitado de honor para este tema fascinante en el que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos al doctor Andrés Castañeda Camacho. Él es especialista en medicina interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, subespecialista en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia, con un enfoque amplio en cuidados paliativos y del adulto mayor y trastornos neurocognitivos. Para el día de hoy vamos a hablar de fragilidad en enfermedades cardiovasculares. Doctor Andrés Castañeda, ¿cómo vamos? ¿Cómo has estado, su merced? Muchas gracias, doctor Conta, por este espacio, por la oportunidad de hablar de un tema tan relevante en la vida del adulto mayor y en general en la vida general, porque la fragilidad debe ser algo que se debe prevenir, algo que se debe planear y evitar para llegar a un envejecimiento exitoso. Bueno, doctor Castañeda, excelente posición, excelente unión entre cardiología, geriatría, medicina interna que nos une como especialidad base. Y no siendo más, entremos en tema. CardioTips Podcast. Buenas noches, muchas gracias al doctor Conta por la invitación a este podcast para hablar de un tema tan relevante e importante en la vida actual de los médicos contemporáneos y en general de la sociedad, que es la fragilidad. En este caso hablaremos de la fragilidad enfocadas a las patologías cardiovasculares. Primero, pues hay que entender qué es el concepto de fragilidad, un concepto que ha venido creciendo durante los últimos años, que se ha venido construyendo y que para algunos ha sido difícil entenderlo y darlo a conocer. Sin embargo, la explicación más fácil de la fragilidad es la pérdida de la reserva fisiológica que tiene una paciente adulto mayor. Esta pérdida de la reserva fisiológica lo vuelve más vulnerable a diferentes noxas, patologías, lo que se expresa en aumento de la mortalidad y desenlaces adversos para la salud. También hay que entender la mortalidad como un proceso potencialmente reversible. Quiere decir que puede ser tratable, intervenible y dejar de ser frágil. Un paciente adulto mayor puede pasar por varias etapas dentro de su envejecimiento. Desde tener un envejecimiento exitoso, ser un anciano robusto, ser un anciano prefrágil o vulnerable, ser frágil o incluso estar en cuidado paliativo. La fragilidad puede estar inmersa durante estas fases y lo que hay que entender y resaltar es que es reversible en cualquiera de estas fases en la gran parte de las enfermedades. En algunas, pues ya no tendrá esa capacidad de reversibilidad, entonces ya no hablaremos de fragilidad. La fragilidad asimismo no debe ser entendida como discapacidad, tampoco tiene que ser entendida como enfermedad ni comorbilidad, sino que tiene que ser entendida como un síndrome geriátrico independiente de una enfermedad. Es un síndrome especial que tiene varias particularidades en el anciano y que tiene algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona anciana llegue a ser frágil? Primero, se basa en unos determinantes personales y sociales. Esos determinantes personales tendrá que ver con la vida sedentaria, las comorbilidades que tenga el paciente, la presencia de otros síndromes geriátricos como la polifarmacia, trastorno neurocognitivos, sarcopenia y desnutrición. Y dentro de los determinantes sociales, la fragilidad viene explicada desde la capacidad socioeconómica del paciente, sus ingresos, su calidad educativa y nivel cultural. Fisiopatológicamente, la fragilidad se puede explicar desde 3 puntos importantes. Desde cambios fisiológicos del envejecimiento que tienen que ver con la resistencia a la insulina, que se manifiestan con un hipercortisolismo, que este hipercortisolismo pues va a generar un estado proinflamatorio. Esto conduce a un término que se llama el inflammaging. Este inflammaging lo que va a generar es un estado proinflamatorio constante en el anciano, que de no intervenirlo con medidas no farmacológicas como ejercicio, nutrición, puede perpetuar la fragilidad. Y la otra, desde el otro punto de vista que se puede entender la fisiopatología de la fragilidad, es desde la sarcopenia, baja fuerza de agarre, baja función muscular, que son los 3 pilares importantes que se deben intervenir en un paciente anciano con fragilidad para que ésta no progrese. ¿Por qué hablar de fragilidad? Porque es un síndrome geriátrico muy prevalente,
más o menos 1 de cada 5 ancianos latinoamericanos es frágil. Para datos de Colombia, más o menos de entre el 15 y el 20% de la población es frágil. Y hablando de las entidades cardiovasculares que son muy frecuentes en el anciano, como hipertensión, fibrilación auricular, falla cardíaca, estenosis aórtica, diabetes mellitus, la prevalencia de fragilidad es muy alta. Un paciente anciano hospitalizado por falla cardíaca puede tener una prevalencia de fragilidad entre el 50 al 70%, un paciente que debuta con un síndrome coronario agudo del 48 al 50% puede ser frágil, y la fragilidad además es factor de riesgo para fibrilación auricular y peores desenlaces cardiovasculares en general de estas entidades que les estoy hablando. Ahora, ¿cómo puede usted diagnosticar la fragilidad? Digamos, usted no tiene que ser un médico internista, no tiene que ser geriatra, no tiene que ser cardiólogo. En general, usted tiene que ser un médico para poder identificar la fragilidad en cualquier nivel de atención. Existen varias escalas, varias tests para poder diagnosticar la fragilidad. Los dos más importantes son los criterios clásicos de Linda-Fried y el acúmulo de déficit de Rodwood, ¿sí? Los criterios de Linda-Fried tienen que ver con un fenotipo físico en donde se va a evaluar la fuerza del paciente, el autorreporte de agotamiento, el gasto calórico semanal, la velocidad de la marcha y una pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos en los últimos 12 meses. Si se encuentra 3 de estos factores positivos, se habla de fragilidad. Si se encuentra 1 o 2 de estos factores, se habla de prefragilidad. Que la prefragilidad para algunos autores se entiende como un estado de prediscapacidad. Y el acúmulo de déficit de Rodwood no solo tiene en cuenta la función física o muscular, sino que tiene en cuenta algunas otras patologías con las que esté concursando el paciente, algunos déficits sensoriales, bien sean auditivos, visuales, algunas limitaciones físicas, trastorno cognitivo, y este acúmulo de déficit va generando más fragilidad en el paciente. No obstante, estas dos escalas han sido muy discutidas y criticadas porque se han hecho en un ambiente más de investigación y su reproducibilidad o aplicación en la práctica clínica diaria puede ser muy compleja, por lo cual han salido otros métodos de tamizaje para identificar la fragilidad con un excelente rendimiento también. Tamizaje, podemos recurrir a la escala clínica de fragilidad, que fue derivada de este acúmulo de déficit de Rodwood, que es una escala visual de imágenes donde se ve cómo viene el deterioro funcional multidimensional del anciano, específicamente con la pérdida de las actividades instrumentales y finalmente con la pérdida de las actividades básicas de la vida diaria. Y hablamos de fragilidad con un puntaje de 5 o más en esta escala clínica de fragilidad. También podemos encontrar la escala de Edmonton, la escala Frail y la escala de Edmonton. Estas escalas pueden ser aplicadas de manera rápida a la cabecera del paciente, son validadas y algunas de ellas tienen más evidencia en la aplicación en el ámbito ambulatorio, como la escala de Edmonton. ¿Qué es lo importante entender de estas escalas? Que hay que saberlas aplicar y saberlas interpretar. No son escalas difíciles de aplicar ni de analizar, y lo importante es que todas ellas en diferentes estudios de validación han demostrado que un paciente que es frágil por alguna aplicación de estas escalas tiene aumento de la mortalidad por casi todas las causas. Si ustedes quieren ser más prácticos, uno de los métodos más sencillos de aplicar en la consulta externa, en el medio intrahospitalario, desde que el paciente tenga una marcha no alterada, es aplicar la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha en 6 metros, cuyo valor sea por debajo de 0.8 metros por segundo, ya indica fragilidad y es uno de los criterios más sensibles de fragilidad que encontramos en geriatría. Una velocidad de la marcha por debajo de 0.6 metros por segundo aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Ahora, ya se tamiza la fragilidad, ya se identifica o ya se diagnostica cuáles son las intervenciones más importantes de fragilidad en pacientes con patología cardiovascular. Como ya lo hemos mencionado, un alto porcentaje de estas patologías cardiovasculares tienen o concursan al mismo tiempo con fragilidad. Entonces el tratamiento va enfocado a los objetivos multicomponente que tiene que ver con actividad física, nutrición y control de comorbilidades. Esos son los 3 pilares principales. El ejercicio
viene enfocado más a ejercicios de resistencia, de fuerza y equilibrio, que es lo que más beneficia al anciano, ganar masa muscular y hacer ejercicios de fuerza, resistencia y equilibrio. Se propende por el consumo de proteína, por lo menos 1.2 gramos por kilo de proteína al día, y que el paciente tenga un adecuado control de sus demás comorbilidades. Esto en general, ¿qué le va a generar al paciente? Independencia, mayor capacidad de roce social, que su espacio vital sea mayor, es decir, que pueda salir de la casa, que pueda ser independiente, que pueda tener contacto con sus pares, y esto va a mitigar o revertir la fragilidad. Siempre que hablo de este tema, fragilidad, y digamos las intervenciones que se dan para tratarla, siempre doy la recomendación de que estas intervenciones no solo se tengan en cuenta cuando tengo un paciente frágil, sino que se instauren de manera temprana, incluso antes de la edad de 60 años, para evitar la fragilidad. ¿Qué es lo que más evita la fragilidad? La prevención de las patologías cardiovasculares. Una dieta sana, una actividad física regular, ejercicio físico, ejercicio mental, una buena actividad académica. Eso es lo que disminuye el riesgo de fragilidad y de pronto lo conduce usted hacia un envejecimiento exitoso. Entonces, hablar de fragilidad finalmente es hablar de prevención de fragilidad y prevención de patología cardiovascular. Muchas gracias por su atención y espero que haya dejado mensajes importantes para su vida y para su práctica diaria. Excelente, doctor Castañeda. Todas estas tips, información y análisis de los pacientes geriátricos es fundamental para todos nosotros, incluso profesionales académicos en formación, especialistas en medicina interna, médicos generales y todos los que tratamos en algún momento los pacientes geriátricos. Pero yo sí quisiera escuchar de tu voz y de tu especialidad en geriatría, ¿cuáles serían los tips más importantes para todos nosotros cuando tengamos enfrente un paciente geriátrico? Claro que sí, doctor Conta. Los tips más importantes que yo le daría a la comunidad médica, personal en formación, incluso docentes del área de medicina, es, primer tip, nunca olvidar identificar un trastorno neurocognitivo en el paciente adulto mayor. Segundo, actuar con proporcionalidad frente al paciente que tengamos al frente, teniendo un equilibrio entre lo que dicen las guías y el paciente que estamos enfrentando en nuestra consulta externa, en un pase de revista, porque la proporcionalidad es importante, definir un tratamiento óptimo e incluso ofrecer un tratamiento paliativo, siempre con el objetivo de dar calidad de vida a ese paciente adulto mayor que tengamos al frente. Tercero, siempre que el paciente adulto mayor nos consulte por un síntoma nuevo, un síntoma típico, revísele la lista de medicamentos porque probablemente ahí está el culpable de esos síntomas atípicos del paciente. Bueno, excelente, doctor Castañeda. Yo creo que es importante también y yo creo desde mi perspectiva como cardiólogo que a veces es muy importante saber qué hacer, pero la geriatría nos ha enseñado muchas veces el cuándo no hacer. Hay una palabra muy bonita que cada vez la veo más y es la futilidad. ¿Qué opina de la futilidad? Futilidad, digamos, un término con amplio auge en el contexto de los cuidados paliativos y de lo que había mencionado previamente de actuar con proporcionalidad. Futilidad es evitar hacer procedimientos o bien sea intervencionistas o diagnósticos que no vayan a cambiar la funcionalidad del paciente o el curso o historia natural de su enfermedad y que por el contrario genere más daño que beneficio. Siempre en un paciente que cataloguemos como cuidado paliativo se deben evitar estas medidas de futilidad porque van en contra de garantizar una buena calidad de vida y bienestar para el paciente. Y es un término que deberíamos estar más en roce constante para evitar hacer procedimientos y conductas innecesarias. Excelente, doctor Castañeda, de verdad muchas gracias. Para mí es un placer tener un excelente profesional, un excelente internista, un excelente geriatra y sobre todo un gran amigo hoy aquí en CardioTips Podcast. Y la verdad, invitación a toda la comunidad también y a los pacientes que de pronto en un momento dado nos están escuchando. El doctor Andrés Castañeda Camacho es internista geriatra aquí en Tunja, Boyacá. Atiende en la avenida Colón, número 2756, consultorio 230 en el edificio Colón, Corporación Médico Empresarial Tunja, Boyacá. Para que saquen su cita, siempre es importante tener un concepto geriátrico, nos ajusta mucho a la terapia del paciente y sobre todo, recuerden amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conta en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube
y TikTok.